¿Alguna vez has sentido que todo el amor que le diste a alguien simplemente se desperdició? Como si, de repente, dejaras de existir en la vida de la persona que criaste con tanto amor? Pues así fue exactamente como me sentí cuando mi propio hijo me dio la espalda. Después de toda una vida de sacrificio y dedicación, solo recibí silencio a cambio. Un silencio doloroso, de esos que gritan desde dentro. Y lo peor, ni siquiera hubo una pelea. No hubo discusión, ni una ruptura oficial. Solo la ruptura. Una distancia seca y fría, como si yo fuera una vieja pieza de un rompecabezas que él ya no quería armar. Lo que duele no es la ausencia en sí, sino la ingratitud. El rechazo familiar, la ruptura de vínculos, el dolor de una madre que lo dio todo y no recibió nada. Pero la vida, ay, la vida tiene una curiosa forma de dar vueltas. Cuando el premio gordo llamó a mi puerta, apenas podía creerlo. Había ganado la lotería. Literalmente. Una victoria inesperada. Un nuevo comienzo. Pero esta vez yo era la prioridad. Por primera vez, tuve la oportunidad de elegir qué hacer con mi valor, mi historia, mi dolor y mi recién descubierta libertad. ¿Y saben qué pasó después? ¿Adivinen quién apareció con palabras dulces, como si nada hubiera pasado? Así es, él, el hijo que me había desechado como si el amor de una madre tuviera fecha de caducidad. De repente, pareció recordar mi existencia, que tenía un nombre, que tal vez seguía siendo útil, pero ya no era el mismo. Esta historia no se trata de dinero, se trata de justicia emocional, de autoestima, de la conmoción que sientes cuando crees que lo has perdido todo. Si alguna vez te has sentido invisible, traicionado o utilizado por alguien de tu familia, quédate conmigo, porque esta historia es para ti. Siempre pensé que el amor de una madre era suficiente, que bastaba con darlo todo, proteger, acoger, amar sin medida, y que lo demás se acomodaría. Pero no fue así. Cuando mi hijo decidió dejarme, fue como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo sin anestesia. No gritó, no luchó, simplemente desapareció. Te das cuenta de que te están dejando atrás cuando no contestan tus mensajes, cuando llamas y la línea se queda en blanco. Y de repente, el hijo que criaste con tanto cariño parece priorizar a todos los demás. Lo que antes era un vínculo estrecho se convierte en un silencio doloroso, un abismo que se abre en medio de tu rutina. Y ni siquiera entiendes por qué. Intenté buscar explicaciones. ¿Había dicho algo mal? ¿Había exigido demasiado? ¿O simplemente era que ya no me necesitaba en su vida? Estas preguntas me consumieron durante semanas, meses, porque el abandono emocional no viene con aviso. Llega despacio, sigilosamente, hasta el día en que te das cuenta. Estás solo. Es difícil aceptar que alguien criado con el amor de una madre pueda elegir seguir con su vida como si nunca hubieras existido. Como si todas las noches en vela, los sacrificios maternales, los consejos, los abrazos, ya no valieran nada. La ingratitud de mi hijo me dolió profundamente. Fue una ruptura de lazos que sangró más que cualquier herida física. Y lo peor no fue su ausencia, fue la sensación de inutilidad que persistía. Porque cuando la persona que más amas actúa como si fueras una carga, tú también empiezas a creerlo. Y luego viene el peso, el cansancio, la duda. Incluso pensé que tal vez tenía razón al irse, que yo realmente era desechable, una madre traicionada por su propio hijo. Nadie nos enseña a lidiar con el rechazo familiar. Crecemos escuchando que las madres son sagradas, que los hijos lo son todo. Pero ¿qué pasa cuando no lo son? ¿Qué pasa cuando el niño que acunaste en tus brazos simplemente te ignora como si no existieras? Es un dolor indescriptible, un vacío que se instala y parece no desaparecer jamás. Pero mira, es ahí, tocando fondo, donde empezamos a ver con más claridad. Porque a veces hay que perder el equilibrio para darse cuenta de quién está realmente dispuesto a echarte una mano. Y allí, en la más cruel soledad, comencé, sin saberlo, a preparar el terreno para mi inesperado nuevo comienzo. Y esa parte aún estaba por venir. Criar a mi hijo sola nunca fue fácil, pero tampoco fue una opción.
Era lo que había que hacer, y lo hice. Trabajé doble turno, trasnoché, me esforcé al máximo para lograrlo todo. Cuando estaba enfermo, lo abrazaba fuerte. Cuando lloraba, le secaba las lágrimas antes que las mías. Mientras otras mujeres planeaban viajes, yo calculaba cómo estirar el dinero para la compra hasta fin de mes. Los sacrificios maternales no aparecen en las fotos familiares, pero ahí están, en las facturas pagadas, la ropa que se pasa de hermano a hermano, el café que se salta para asegurar que los niños tengan leche. Hice todo esto sin pensarlo 2 veces. Recuerdo cuántas veces me acosté preocupada, pero no se lo permití. Me convertí en experta en disimular sonrisas. Quería que creciera ligero, sin cargar con el peso de nuestras dificultades, porque el amor de madre es así. Si es necesario, nos tragamos las lágrimas, pero nunca dejamos que el cariño pase desapercibido. Y yo nunca lo hice. Cada logro suyo fue una victoria para mí. Cuando aprendió a caminar, lloré como si fuera la graduación. Cuando lo aceptaron en la universidad, mi corazón casi reventaba de orgullo. Pensé que todo este amor, todos estos años de dedicación, serían una base demasiado sólida para cualquier tipo de ruptura. Estaba equivocada. Nunca vio las veces que un jefe me humilló y aún así volví a casa sonriendo. Nunca supo de las facturas que dejé pendientes para pagar su preparatoria. Nunca entendió que, mientras él crecía con sueños, yo estaba dejando los míos de lado. No porque me arrepintiera, sino porque lo decidí por él. Quizás por eso me dolía tanto su frialdad, porque no solo veía la distancia, veía el marcado contraste entre todo lo que había dado y el vacío que había recibido a cambio. Ese hijo ingrato no era el mismo niño que había tenido en mis brazos, y este conflicto entre el pasado y el presente me rompía el corazón cada día. Aún así, durante mucho tiempo seguí esperando que recordara las noches frías en que lo arropaba, los dibujos animados que veíamos juntos, los regaños que siempre venían con un toque de cariño. Porque cuando se ama tanto, es difícil aceptar que tal vez ese amor solo lo sentía una persona. Tras su partida, la casa se sintió más vacía que nunca. No era solo su ausencia física, era como si el aire hubiera perdido su dulzura. Cada rincón guardaba un recuerdo. Su plato favorito, el sonido de sus pantuflas en el pasillo, incluso el portazo al cerrarse cuando llegaba tarde de la escuela. Todo se volvió silencioso, y no cualquier silencio, sino el que duele. Intenté mantener una rutina. Preparaba el café como siempre, ordenaba la casa, planchaba, pero era como si estuviera representando una vida que ya no era mía. Sin él, todo se sentía fuera de lugar. Era una soledad que iba de la mano con el desamor. Todos los días me sentía pequeña dentro de mi propia historia. Las noches eran lo peor. Me sentaba en el sofá, mirando la tele sin mirarla realmente, esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal. El dolor de una madre rechazada no es ruidoso, es silencioso. Es un nudo en la garganta que no desaparece, una lágrima que no cae, pero que pesa en los ojos. La separación familiar duele porque llega sin explicación. Incluso me preguntaba si estaba bien, si comía, si dormía bien, si necesitaba algo. Y al mismo tiempo me preguntaba, ¿piensa en mí? ¿Me extraña? ¿O esa relación tóxica que decía existir era solo una excusa para deshacerse de mí? Esta duda me corroía. Fue durante esta etapa que comprendí lo que significa ser invisible en la maternidad. Te entregas por completo, y entonces es como si tu rol hubiera terminado, como si fueras reemplazable, desechable, un objeto viejo que ya cumplió su propósito. Las personas mayores se vuelven invisibles. Esa es la expresión, y lamentablemente esta es la realidad para muchas madres. Dejé de intentarlo, no por rabia, sino por agotamiento, porque amar a alguien que te rechaza es agotador. Y cuando el amor se convierte en sufrimiento, es hora de respirar hondo y retirarse. Incluso con el corazón apesadumbrado, incluso con la añoranza, porque seguir intentándolo cuando solo recibes silencio es una especie de abandono emocional que te impones. Pero curiosamente, fue en ese silencio que algo empezó a cambiar. Fue como si, sin darme cuenta, empezara a mirar hacia adentro,
a buscarme, a darme cuenta de que, a pesar del dolor, aún existía, aún valía. Y fue entonces, en ese momento de profunda introspección, que la vida empezó a prepararme para un punto de inflexión que jamás podría haber previsto. Era un martes cualquiera, uno de esos días en los que te despiertas sin expectativas, esperando a que pase el día. Estaba haciendo cola en la lotería para pagar unas facturas atrasadas cuando, por impulso, compré un billete. ¿Conoces ese gesto automático casi desleal? Bueno, ahí empezó todo. Un simple billete de raspadito. Y el destino me sorprendió. Cuando vi los números, pensé que los estaba leyendo mal. Se me nublaron los ojos. Se me aceleró el corazón. Los releí varias veces. Y sí, gané la lotería. Una victoria inesperada, casi increíble. Yo, que había estado contando monedas constantemente para comprar pan, de repente tenía el premio gordo en mis manos. Y con él llegó una libertad que nunca antes había sentido. La primera sensación fue confusión. Luego vino el miedo, porque nos enseñan a temer ser demasiado felices. Pero poco a poco me permití sentir. La turbulencia de la vida me había elegido y necesitaba aceptarla. Por primera vez en mucho tiempo, algo bueno me estaba sucediendo, sin tener que sacrificarme por nadie. No se lo conté a nadie de inmediato. Preferí el silencio. Quería procesarlo todo sola. Pensé en todas las veces que me había dado por vencida por amor, y en cómo ahora tenía la oportunidad de cuidarme de verdad. El impacto transformador no solo fue en mi bolsillo, sino en mi alma. Me habían elegido. Era hora de elegirme a mí misma también. Volví a soñar. Cosas sencillas, ¿sabes? Una casita en el campo, un jardín florido, un sofá cómodo para leer. Incluso consideré reavivar ese viejo sueño de tomar clases de pintura que siempre había postergado por falta de tiempo y dinero. La riqueza emocional que estaba a punto de adquirir era, para mí, más valiosa que los ceros de mi cuenta bancaria. Pero, claro, noticias como esa no se ocultan por mucho tiempo, y solo hizo falta que se filtrara la primera pista para que apareciera. De la nada, con esa sonrisa ensayada, con el viejo «Hola, mamá», que hacía tiempo que no oía. Y supe, en ese mismo instante, que no era casualidad, no era nostalgia, era interés. El acercamiento, basado en el interés, había comenzado. Y aun dándome cuenta de todo esto, mantuve la calma, porque ahora era diferente. Antes, solo era una madre herida. Ahora, era una mujer con autoestima y con opciones en mis manos. Decisiones económicas, sí, pero más que eso, decisiones conscientes. La historia continuaría, pero no como él imaginaba. Llegó como si no quisiera nada. Un tímido «Hola, mamá», un abrazo sin alma, el tipo de gesto que se siente más como una obligación que como un verdadero cariño. Después de tanto tiempo lejos, no trajo excusas, trajo sonrisas, sonrisas calculadas. Conocía esa mirada, y por mucho que el corazón de una madre se esforzara en creerla, lo vi. No era añoranza, era algo más. La conversación empezó de forma alegre. Me preguntó si estaba bien, comentó lo ocupado que había estado y dijo que me extrañaba. Todo estaba muy ensayado, y de repente, ahí estaba, halagando mi apariencia, diciendo que me veía más feliz. Era como si intentara seducirme emocionalmente, tanteando el terreno para ver hasta dónde podía llegar. Pronto llegaron las preguntas disfrazadas de interés. ¿Has estado haciendo algo diferente? Escuché que te mudaste de casa. ¿Cómo te las arreglaste? Respondí con calma. Pero por dentro, todo en mí gritaba. La madre necesitada de antes seguía viviendo allí, pero ahora compartía el espacio con una mujer herida que había aprendido a ver más allá de las palabras. Lo más doloroso fue darme cuenta de que ni siquiera ocultaba bien sus motivos. Hablaba de los negocios que quería emprender, de las deudas que debía saldar, de las oportunidades que surgirían con un pequeño empujón. Yo, que ya lo había dado todo sin esperar nada a cambio, ahora entendía claramente su intención. El acercamiento por interés propio era casi descarado. Pero mira, no grité, no la eché, no lloré, solo escuché. Oí cada palabra con calma,
con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, porque ya no era la madre que imploraba amor. Era la mujer que comprendía que el perdón sin reconciliación también es una forma de liberación emocional, y estaba lista para ello. Insistió un rato, intentó despertar mi memoria emocional, recordando momentos de la infancia, chistes privados, incluso mi pastel de maíz favorito. Confieso que sentí un nudo en la garganta, porque sí, era mi hijo, pero también era el mismo que me había abandonado, y ahora intentaba recuperarlo, no por mí, sino por lo que tenía. Fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. Necesitaba actuar con claridad, sin dolor visible, sin ira explícita, pero con dignidad. Porque cuando la vida te da una segunda oportunidad, no puedes desperdiciarla repitiendo el pasado. Y en ese reencuentro, supe, mi historia con él aún existía, pero sería escrita con otra pluma. Decirle no a un hijo nunca es fácil. Nos han enseñado a dar, a ceder por amor. Pero llega un momento en que el amor sano exige límites. Y llegué a ese punto, de pie frente a él, con el corazón tembloroso, me di cuenta. No era ira lo que sentía, sino claridad. Por fin vi quién era él y en quién me había convertido yo. Respiré hondo antes de hablar. Dije que no podía ayudar con el dinero, que mi prioridad ahora era cuidar de mí misma. Se rió, como si no entendiera. ¿Desde cuándo piensas en ti?, preguntó. Y esa frase me impactó. Eso fue todo. Siempre había sido una fuente de inspiración para él, no una persona. Una madre servicial, no una mujer con sentimientos. La relación tóxica se notaba en cada palabra. Hablé con firmeza, sin gritar. Te amo, pero no me haré más daño por esto. Fue difícil, ¿sabes? Porque una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que si cedía de nuevo, estaría alimentando el ciclo que me había lastimado durante tanto tiempo. Necesitaba elegirme. Intentó cambiar las tornas. Dijo que estaba siendo cruel, que solo necesitaba una oportunidad. Intentó hacerme sentir culpable, y casi lo logró, porque las madres cargan con la culpa incluso por lo que no hacen. Pero en ese momento, mi dolor habló más fuerte. No podía permitir que me manipulara de nuevo. Ya me había dolido demasiado. Fue allí donde comprendí el poder de la autoestima, que amar a alguien no significa aceptarlo todo, que el perdón no requiere coexistencia, que el respeto que tanto esperaba de él necesitaba dármelo yo primero. Y esta fuerza no surge fácilmente. Nace de la herida que sana cuando dejamos de tocarla. Decidir no rendirme fue mi acto de valentía. Una venganza silenciosa, quizá, pero mucho más poderosa que cualquier grito, porque era la primera vez que me veía firme, entera, sin rendirme. Y en esa mirada, en la suya, me di cuenta. Sabía que había perdido algo, no el dinero, sino la oportunidad de estar con alguien que siempre lo había amado de verdad. No deseaba mal alguno, simplemente deseaba paz. Y allí me quedé, con mi dignidad restaurada. A veces, la justicia emocional llega así, sin ruido, sin público, solo con la certeza de que por fin has hecho lo correcto. Y después de tanto tiempo mendigando migajas, por fin me permití sentarme a la mesa de mi propia vida. La vida empezó a adquirir un nuevo sabor. No era lujo ni ostentación, sino ligereza. Por primera vez en años, me desperté sin culpa, sin esa sensación de deberle algo a alguien. Con la independencia financiera, gané más que comodidad. Gané autonomía. Era como si cada decisión, ahora, tuviera mi nombre al final. Decidí hacer las pequeñas cosas que siempre había pospuesto. Volví a caminar por la mañana, compré un sofá nuevo, pinté una pared de lila, solo porque sí, porque quería. Hice espacio para la simple alegría. Hice planes para viajar sola, para ver la costa que solo había visto en la tele. ¿Y saben qué? Por primera vez, lo hice sin pedir permiso. Usé parte del dinero para ayudar a una ONG para mujeres mayores, aquellas que, como yo, habían sido olvidadas por sus familias. Escuché historias similares a las mías, de madres fuertes e invisibles que solo buscaban respeto.
Eso me conmovió profundamente. No solo quería gastar, sino transformar. La riqueza emocional era mi prioridad ahora. Compré una casita tranquila, llena de luz natural, con un balcón para disfrutar del café en paz. Planté flores. Volví a escribir en el viejo cuaderno que había guardado durante años. Redescubrí mi propia compañía. Yo, que fui madre antes de ser mujer, finalmente redescubrí quién soy más allá del rol maternal. Y eso fue liberador. Los recuerdos dolorosos aún existen, pero ahora ocupan menos espacio, porque el amor propio los llena. Y cuando empezamos a tratarnos con bondad, el mundo cambia de color. Comprendí que la dignidad no es un favor, es un derecho, y que, por mucho que duela, a veces lo mejor que puedes hacer por alguien es alejarte. No me amargué, no me enfrié. Simplemente dejé de aceptar menos de lo que merecía. Y eso no me hizo peor, me hizo sentir completo. El crecimiento personal no viene con aplausos, pero sí con paz. Y mi paz ahora reside en las decisiones que tomo, la compañía que tengo y el silencio que no duele. Hoy vivo con más propósito. Sigo amando a mi hijo, pero desde lejos. Quiero que crezca, que aprenda. Pero ya no estoy dispuesta a pagar el precio de perderme por nadie. El inesperado nuevo comienzo que me dio la vida lo trajo todo: dolor, valentía y, sobre todo, una dignidad restaurada. Y esa versión de mí nunca la abandonaré. Al mirar atrás hoy, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas madres están sintiendo lo que yo sentí? Silenciadas, descartadas, sufriendo la ingratitud de sus propios hijos. Que una madre sea traicionada por su hijo no es una exageración, es la realidad. Una realidad que duele en silencio, pero que también puede transformarse en fuerza, porque todo dolor tiene un límite, y el mío, por fin ha llegado. Comprendí que el amor requiere reciprocidad, sí, que no se trata de esperar reconocimiento a cambio, sino de no permitir que te hieran sin cesar. El rechazo familiar es un veneno lento que, si no se trata, enferma el alma, pero hay cura. Y esa sanación comienza en el momento en que decides elegirte a ti mismo, incluso cuando todo a tu alrededor te dice lo contrario. No digo que debas cortar todos los lazos con la persona que amas, pero sí digo que necesitas poner límites. Necesitas saber que tu corazón es valioso, que tu historia importa, que la dignidad no se negocia ni se suplica, que a veces la mayor prueba de amor es alejarse para sobrevivir, y que el perdón sin reconciliación es una opción legítima. A menudo pensamos que empezar de cero significa empezar desde cero, pero no es así. Empezar de nuevo significa avanzar con más sabiduría, menos carga ajena y más espacio para una misma. Empecé de cero a los 60, y si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo, porque la valentía tras el dolor es lo que transforma a las sobrevivientes en mujeres fuertes. Y sabes, por contradictorio que parezca, estoy agradecida por el dolor. Me moldeó, me impulsó a ser más profunda, me hizo escuchar mi propia voz. Hoy soy más fuerte, más serena, más libre. Y si pudiera decirle algo a cualquier mujer que esté pasando por algo similar, sería: no tengas miedo de cambiar. El miedo paraliza, la elección libera. Esta historia, en el fondo, no trata de un boleto ganador. Trata de una mujer que, incluso tras ser abandonada, decidió levantarse, de una madre que dejó de esperar reconocimiento y empezó a reconocerse a sí misma. Y, lo más importante, de alguien que comprendió que el dinero no compra el amor, pero sí una nueva oportunidad para una vida digna. Así que, si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo en tu interior también quiere cambiar. Quizás estés cansado de mendigar cariño, de aguantar la humillación, de fingir que todo está bien. Y si es así, recuerda esto: no estás solo, mereces más. Y a veces solo se necesita una chispa para empezar de nuevo. Por ti, contigo, para ti. La verdad es que cada decisión tiene un precio. Y decirle no a tu propio hijo, incluso por supervivencia emocional, duele. Hubo días en que me cuestioné, en que me extrañé, en que me pregunté si estaba siendo demasiado dura.
Pero también hubo días en que me desperté sintiéndome ligera y comprendí que esa ligereza era el comienzo de mi libertad. Los forasteros no siempre lo entienden. Pero es tu hijo, dicen, como si eso borrara todo el dolor. Como si el vínculo de sangre justificara cualquier tipo de relación tóxica. Escuché miradas críticas, sentí susurros a mis espaldas, pero mantuve la cabeza en alto, porque solo yo sé lo que viví. Y solo yo puedo proteger mi paz. Tuve que reaprender a vivir conmigo misma, llenar los silencios con música, lectura, plantas y té de la tarde, reconstruir mi rutina con cosas que me hicieran sentir bien. Ya no se trataba de ocupar espacio, sino de habitar mi propia vida plenamente, con menos ruido y más verdad. A veces, el vacío me golpeaba, ese vacío que surge cuando dejamos ir un rol que nos definía. Ya no era la madre disponible a cualquier precio. Era simplemente yo. Y eso da miedo. Pero poco a poco me di cuenta de que la libertad emocional también requiere valentía. La valentía de defender tus decisiones incluso cuando el mundo no aplaude. También hubo momentos hermosos, como cuando me senté sola en un banco del parque y me di cuenta de que estaba en paz, sin culpa, sin ansiedad, sin necesidad de dar explicaciones, o cuando alguien me hizo un cumplido y pude creerle, porque antes cada cumplido se desperdiciaba por una autoestima desgastada. Ahora encontró espacio para florecer. Es curioso cómo, tras una tormenta, las pequeñas cosas vuelven a brillar. Un cielo hermoso, una vieja canción, el aroma de la buena comida. La vida se calma y aprendemos a saborearla. No necesitaba lujos para ser feliz, solo necesitaba un silencio que no duela, una compañía que no exija y una decisión firme: vivir para mí. ¿Me arrepiento? No. Lo extraño, sí. Pero el anhelo es menos destructivo que el dolor de ser utilizada. Hoy sé que puedo amar desde la distancia y que mi paz vale más que cualquier reconciliación forzada. La libertad que obtuve no me fue dada, sino construida, ladrillo a ladrillo, con cada no que me salvó. Y ahora dime, ¿alguna vez has sentido que lo diste todo y aún así te sentiste excluido? ¿Alguna vez te has encontrado reviviendo escenas, buscando dónde te equivocaste, tratando de entender por qué el amor se convirtió en ausencia? La verdad es que a veces no hay respuestas, pero siempre hay opciones, y elegirte a ti mismo puede ser la decisión más difícil y a la vez la más liberadora de tu vida. Quizás esta historia te recordó a alguien, o a ti mismo. Quizás te despertó heridas que ni siquiera sabías que estaban abiertas. Si es así, respira hondo. No tienes que llevar este peso solo. Comparte lo que sientes en los comentarios. Este espacio también es tuyo y mereces ser escuchado. Si este video te conmovió, suscríbete al canal. Estamos creando una red de historias reales, con lecciones que pueden transformar un alma a la vez. Y si quieres ver más historias como esta, activa la campanita. Hay muchísimas cosas hermosas, poderosas y verdaderas por venir. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Siempre es especial saber lo lejos que ha llegado esta historia. A veces nos conectamos a través de un dolor similar, pero también por la fuerza que nos acompaña. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártelo con cariño, porque cada mujer tiene una historia. Y a veces, lo único que necesita es saber que no está sola.